Dios les bendiga, hermanos, bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le agradecemos a nuestro Dios porque nos permite poder predicar su palabra y usar este medio. Les mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este medio. Dios les bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo desde las tierras de El Salvador, un país muy precioso donde hay mucha cultura, mucho arte y mucho turismo. Así que agradecemos a nuestro Dios porque Dios nos permite poder transmitir desde este país el mensaje del tercer ángel. Así que mandamos un saludo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan en todas partes del mundo. Gloria a nuestro Dios porque a través de la tecnología podemos llegar a todos lados del mundo para poder llegar con el mensaje de salvación y vida eterna. Así que vamos a orar porque queremos profundizar en las Escrituras y así crecer en conocimiento para la honra y gloria de su nombre. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo. Oremos. Señor que estás en el cielo, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amante. Por tu misericordia y tus promesas estamos vivos y en este lugar. Gracias, Señor, porque tú has depositado esas preciosas gemas de la verdad a tu pueblo para que las podamos predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, que todos sean bendecidos por tu palabra y que unjas con tu Espíritu Santo a tu siervo, para que tu siervo pueda darse a explicar y este tema pueda quedar claro y diáfano. Quédate con nosotros a través de tu Espíritu Santo, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a profundizar en teología bíblica. Queremos hacer un estudio profundo sobre la importancia de estudiar el santuario, conocerlo perfectamente bien para poder conocer el plan de salvación y las verdades de Dios para este tiempo. El santuario es el plan de salvación plasmado en tipos y símbolos. Y saben algo muy interesante, hermano. Las personas que conocen el santuario conocen la Biblia. Las personas que conocen el santuario conocen la verdad, porque el plan de salvación está cimentado en la doctrina del santuario. No es extraño que Elena de White en el libro Evangelismo, página 165, ella haya dicho que la comprensión correcta del santuario es el fundamento de nuestra fe, de la fe adventista. Podemos compartir muchas creencias con otras denominaciones religiosas, pero la doctrina del santuario es una doctrina cardinal que nos hace distintivos y nos hace diferentes que las demás denominaciones religiosas. En este caso queremos hacer un bosquejo general de lo que es el santuario, lo que representa cada parte del santuario y lo que representa cada utensilio del santuario, porque el objetivo de este tema es presentarles de que la iglesia adventista es la única que tiene un concepto mucho más profundo sobre lo que es el plan de salvación, siguiendo los pasos del santuario. Y vamos a ver en este estudio que la iglesia adventista es la única que llegó al departamento del lugar santísimo del santuario, y estas verdades que están allí identifican a la iglesia adventista como el pueblo remanente de los últimos días. Y vamos a ver de que las verdades contenidas en el lugar santísimo del santuario, especialmente dentro del arca del pacto en el lugar santísimo, son las verdades distintivas que tienen que ver con verdad presente y son las verdades distintivas que la iglesia adventista tiene que estar predicando en esta etapa de la historia
y que estas verdades están plasmadas en los mensajes de los 3 ángeles. Vamos a iniciar haciendo un pequeño bosquejo sobre el santuario. El santuario tenía 4 lugares claves. Ustedes pueden ver el mural que yo he pintado detrás de mí. Es un mural que lo pinté hace muchos años. Quiero hacer uno mejor desde otra perspectiva y hacer algunos arreglos, algunas posturas en el mural que vamos a hacer. Pero quiero que vean el mural que está detrás de mí. El santuario tenía 4 lugares claves. Estos lugares claves representan cada aspecto de que Jesús hace en pro de la salvación del ser humano. Cada lugar de estos representa algo que Jesús hace en el plan de redención. Por ejemplo, tenemos el primer lugar clave, es el campamento de los santos, es donde estaban los pecadores penitentes. El segundo departamento o lugar clave es el atrio, era la cerca que rodeaba la carpa. En el atrio encontramos 2 utensilios. Está el altar del holocausto o el altar del sacrificio y la fuente de bronce o el lavacro, que Salomón le llamó el Mara. Es interesante que dentro de la carpa, o sea del edificio propiamente dicho, estaban 2 lugares claves. Estaba el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santo estaban 3 utensilios. Estaba la mesa de los panes al norte, el candelabro de oro estaba al sur y el altar del incienso que estaba al oriente del lugar santo del santuario. El segundo departamento dentro de la carpa, propiamente dicha, era el lugar santísimo del santuario. En el lugar santísimo solamente había un mueble o un utensilio llamado el arca del pacto. Sobre el arca del pacto habían 2 querubines que 2 alas de ellos se tocaban y las otras 2 era como que se cubrían. El propiciatorio, que era el nombre que se le daba a la tapa que cubría el arca del pacto. Y dentro del arca del pacto habían 3 cosas, si podíamos usar esa palabra. Estaban las tablas del pacto, la vara de Aarón que reverdeció y un pedazo de maná. Todo esto representa algo en el plan de salvación. Podríamos dar seminarios completos de meses explicando cada utensilio y lo que tiene que ver con el plan de salvación a nivel cósmico y con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Y como les dije, estamos en ese trabajo de querer hacer un libro profundo sobre el plan de salvación basado en el santuario y cómo las doctrinas y el mensaje del tercer ángel están plasmadas en el santuario. Es interesante, hermanos, que al analizar estos 4 lugares claves del santuario, el campamento de los santos, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, representan 4 fases que Jesús hace en el plan de salvación. Y hay una quinta que tiene que ver con la salida del lugar santísimo del santuario. Por ejemplo, ¿qué representa el campamento de los santos? En el plan de salvación representa la encarnación de Cristo, que Cristo se hizo humano, tomó nuestra naturaleza humana caída y degradada por el pecado, y en esa condición Cristo vivió una vida sin pecado en esta tierra donde estaba el campamento de los santos, o sea, los pecadores. El campamento de los santos representa que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Cristo se humanizó para demostrar de que en un cuerpo caído y degradado por el pecado se puede vencer el pecado y se puede obedecer. Cristo es nuestro ejemplo y esto lo representa el campamento de los santos.
El atrio representa de que Jesús es nuestro sacrificio. Después de vivir una vida santa, Cristo murió en la cruz del Calvario. Eso representa el atrio, que Cristo es nuestro sacrificio. Esto representa el altar del holocausto y la fuente de bronce. En el lugar santo representa de que Jesús es nuestro abogado y nuestro mediador. Después de su sacrificio, Cristo ascendió al cielo para ministrar como nuestro abogado y nuestro sumo sacerdote en el santuario celestial, especialmente en el lugar santo. El lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. En el lugar santísimo se añade otra función. No es que deje su función de abogado, sino que a la función de abogado se le añade otra función en el lugar santísimo, y es que Jesús es nuestro juez. O sea que en el lugar santísimo Jesús hace una obra de juicio y al mismo tiempo intercede por el pecador penitente. La salida del lugar santísimo representa de que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, porque cuando sale el lugar santísimo representa que el cierre de la puerta de la gracia se habrá terminado y la obra de mediador y juez habrá concluido, porque la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. En efecto, el libro de Apocalipsis sigue estos pasos del santuario: el campamento, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo y la salida del lugar santísimo, que solo lo presenta Apocalipsis en todas sus páginas. Repetimos, el campamento de los santos representa que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. El altar del sacrificio representa que Jesús es nuestro ¿qué? Sacrificio, nuestro sustituto. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador, nuestro abogado. Hay muchas citas que hablan de eso. Por eso es que les dije que íbamos a dar solamente un bosquejo general, porque quiero ir a algo que queremos estudiar. El lugar santo representa que Cristo es nuestro abogado. El lugar santísimo vimos que Cristo es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante. Noten qué importante es estudiar el santuario. Muchas personas no conocen para qué Dios del santuario. Por eso es que como adventistas debemos de conocer perfectamente bien el santuario, porque el santuario es el fundamento de la fe adventista. El que conoce el santuario no tendrá ninguna confusión doctrinal. El que conoce el santuario conoce perfectamente bien qué es salvación. El que conoce el santuario conoce perfectamente bien qué es el evangelio, porque todo está cimentado en el santuario. Dios, al dar el santuario a Moisés, quería reflejarle a todo el universo que a través de tipos y símbolos Dios revela y resuelve el problema del pecado a nivel cósmico a través de Cristo. Cristo, el Cordero Pascual, sigue los pasos del santuario, porque el libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, porque Cristo camina en el plan de salvación en el santuario. Ahora, si entendimos esto, vamos a ver lo siguiente, hermano. Babilonia desconoce el camino que lleva al lugar santísimo del santuario. Y les voy a explicar por qué digo esto. Quiero que se concentre, hermano y amigo, que tome papel y lápiz, se concentre y puede leer la Biblia conmigo, analice lo que estamos diciendo para que vea por qué Babilonia es Babilonia y por qué los babilonios desconocen el camino que lleva hasta el lugar santísimo del santuario. Los babilonios solamente conocen el campamento de los santos, conocen el altar del sacrificio, o sea, el atrio, y conocen el lugar santo del santuario.
pero desconocen el camino que lleva al lugar santísimo del santuario. Porque los únicos que conocen ese camino para llegar al lugar santísimo del santuario es el pueblo adventista, que sigue por la fe a Cristo y sigue los pasos de Cristo a través del santuario. Babilonia llega hasta el lugar santo del santuario porque desconoce el camino que lleva al lugar santísimo del santuario. Queremos iniciar explicando qué es Babilonia. Porque alguien puede decir, ¿quién es Babilonia en las profecías? Cuando las profecías de Apocalipsis usan el término Babilonia, que se deriva de Babel, confusión, no se refiere a la ciudad idólatra e impía que gobernaba Belsasar y Nabucodonosor, sino que se refiere a una Babilonia espiritual. Cuando en Apocalipsis hablamos de Babilonia, está hablando en forma simbólica. Cuando hablamos de Babilonia nos referimos al cristianismo apóstata, que lo compone el catolicismo romano con sus falsas doctrinas como la madre, y el protestantismo apóstata como las hijas, que siguen la misma doctrina de la madre. Eso es Babilonia en profecía. Apocalipsis 17:5 dice que Babilonia es una madre. Inclusive he escuchado referencias y fuentes católicas donde usan el título y el término nuestra madre iglesia para referirse al sistema católico romano. O sea, ellos mismos admiten que la iglesia católica es la madre. Y noten cómo dice Apocalipsis 17, versículo 5. Es interesante que a este sistema se le da un nombre, y el nombre es madre. La Babilonia es una madre. Apocalipsis 17, versículo 5, dice lo siguiente: y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande. Es un sistema gigantesco, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. O sea que esta es una iglesia apóstata, un sistema apóstata que se autoproclama tener el poder sobre los reyes de la tierra y los gobierna y controla con su vino embriagante, que son sus falsas doctrinas. Tal como lo dice Apocalipsis 17, versículo 1 al 3. Dice que Babilonia tiene embriagada a las muchedumbres con su vino, y no solamente a las muchedumbres, sino también que a los reyes de la tierra con los que fornican, o sea, con los que se mete en relaciones ilícitas y se mezcla con la política. Todas las características cuadran con este sistema católico romano como Babilonia la madre. Pero este sistema tiene hijas. Representa al protestantismo apóstata que se apartó de los mandamientos de Dios y ahora sigue los mandamientos de este sistema como madre, porque la Biblia dice que tal es la madre, tal es la hija. Eso lo dice Ezequiel 16, versículo 44. Babilonia no conoce el camino que lleva al lugar santísimo del santuario, porque ellos están embriagados con el vino de Babilonia, o sea, con sus falsas doctrinas. Y una persona ebria y una persona borracha no conoce la verdadera doctrina, que en los evangelios se le llama vino nuevo. El vino nuevo y fresco representan las verdaderas doctrinas puras y frescas de Cristo. Babilonia está intoxicada porque embriaga a los reyes de la tierra y fornica con los reyes de la tierra y les da a beber vino para tenerlos atontados. Por eso es que los babilonios no disciernen entre lo santo y lo profano, no disciernen entre lo que es la ley de Dios y la ley de los hombres, y mucho menos los babilonios conocen el camino que lleva hasta el lugar santísimo del santuario celestial. Y vamos a ver algo muy interesante, hermano. Según la Biblia, en el cielo
está un santuario. No es el cielo el santuario, sino que en el cielo está un santuario. Noten cómo dice el libro de Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 3. Dice el escritor de Hebreos: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Él es el ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que este santuario Dios lo ha levantado. No fue Moisés, porque el que hizo Moisés fue una carpa. Es un título del celestial. Pero en el cielo está un santuario donde ministra Cristo como nuestro sumo sacerdote. Y sigue diciendo: todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Esto sirve a lo que es figura, o sea, lo que hacía Moisés en el santuario. Toda esa tipología, todo ese rito, toda esa liturgia era una figura del gran original. Estos sirven a los que como una figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Es interesante. Ahora, poniendo como plataforma eso, poniendo como base eso, ahora viene el cuerpo del estudio. Vamos a entrar en lleno al cuerpo del estudio y vamos a analizar cada uno de los aspectos del santuario y los lugares y qué representa y cómo muchas iglesias aceptan eso, pero cuando ya llegamos al lugar santísimo, las iglesias protestantes rechazan eso, lo que hay allí simbólicamente y lo que representa simbólicamente, porque están intoxicados con el vino de Babilonia y no conocen el camino que lleva al lugar santísimo. Empecemos. El campamento de los santos. El campamento de los santos representa la humanidad de Cristo, ya lo vimos. Eso lo dice Juan 1:14, y el verbo se hizo carne. Cristo se hizo carne para vencer al diablo y para destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Hebreos 2:14 al 18 dice eso. Cristo se humanizó para tomar su naturaleza humana idéntica a la nuestra. Dice que tomó carne a semejanza de pecado, Romanos 8:3. Vivió una vida a través del Espíritu Santo en obediencia. Esto lo aceptan la mayoría de iglesias protestantes. Aún la iglesia católica lo predica. Aceptan de que Cristo se encarnó, o sea, ellos le llaman la encarnación. O sea que en esto estamos de acuerdo tanto adventistas, católicos y protestantes, que Cristo bajó del cielo, ese Dios omnipotente e inmortal, tomó forma de siervo para poder vencer al diablo. En eso estamos de acuerdo la mayoría de cristianos, tanto adventistas, católicos y protestantes, que Cristo es nuestro ejemplo a seguir y que Él se humanizó para darnos ese ejemplo. Hasta allí estamos de acuerdo. El atrio del santuario, ¿qué representa? El atrio del santuario representa que Jesús es nuestro sustituto, nuestro sacrificio y nuestro salvador. Esto está representado en el altar del sacrificio. Pueden ver el mural que tengo detrás de mí, donde vemos un altar del sacrificio. Eran donde se sacrificaban los corderos, y a través de esos sacrificios el pecador, por la fe, no por el animal, sino por la fe en Cristo, era perdonado. Esto representa la muerte y crucifixión de Cristo. En los evangelios se le llama a Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso lo dice Juan 1:29. Lo repite Hebreos 5:7, que dice que vino a esta tierra a morir por nosotros como sustituto. Y dice que Cristo, a través de ese sacrificio, nos da vida eterna. Murió para salvarnos a través de ese sacrificio. Un versículo muy conocido que dice en San Juan 3:16 dice:
porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Es interesante que eso representa el altar del sacrificio y el lavacro. O sea, el altar del sacrificio y el lavacro representa el mismo simbolismo o representa la muerte de Cristo. Y les voy a explicar en un pequeño paréntesis sobre el altar o sobre la fuente del lavacro. Ambos utensilios representan muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Muchos dicen así, hermano, Cristo se bautizó para darnos un ejemplo, porque según la Biblia los que se bautizan son los que tienen pecado, porque el bautismo es para arrepentimiento. Eso lo dice Hechos 2:38, que hay que bautizarnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Pero ¿por qué Cristo se bautizó? La mayoría dicen así, es para darnos un ejemplo, pero esa no es la respuesta correcta. ¿Saben por qué Cristo se bautizó? Esto lo llegamos a entender solamente conociendo el simbolismo del lavacro. El lavacro o la fuente de bronce representa de que Cristo iba a morir como cordero, iba a ser sepultado e iba a resucitar el tercer día. Cuando Cristo se bautizó en el Jordán por Juan, estaba enseñando lo que representa el lavacro, de que Él iba a morir, iba a ser sepultado, iba a reposar el sábado en la sepultura e iba a resucitar muy de mañana el tercer día. Esto representa el bautismo de Cristo. Era una profecía compactada que reflejaba o tipificaba el lavacro, la fuente de bronce en el atrio del santuario. Porque en el atrio del santuario lo que estamos viendo es el sacrificio de Cristo. Y saben algo muy interesante. Esto lo refleja Pablo en Romanos 6, versículos 4 y 5, que el bautismo representa muerte, sepultura y resurrección. Pueden leerlo en Romanos capítulo 6, versículos 4 y 5. En esto estamos de acuerdo la mayoría de iglesias protestantes y con la Iglesia Católica. Admiten que Cristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos y que gracias a ese sacrificio tenemos vida eterna. Eso lo aceptan católicos, protestantes y también lo creemos los adventistas. Noten que estamos de acuerdo en estos puntos, pero ya vamos a ver cuando lleguemos al lugar santísimo que las verdades que están contenidas en el lugar santísimo ya no las aceptan, porque ellos llegan hasta el lugar santo del santuario. Sigamos estudiando. Ahora vamos al lugar santo del santuario. El lugar santo, ¿qué representa? El lugar santo representa que Cristo es nuestro abogado. Cristo es ese pan del cielo que descendió. Eso está representado en la mesa de los panes en el lugar santo. Cristo es el maná del cielo que descendió para darnos vida eterna. Eso lo dice Juan 6:51. Yo soy el pan del cielo. Cristo es el maná del cielo, que para que no muramos eternamente tenemos que comerlo y asimilarlo. Pero también el maná, que está tipificado, simbolizado en la mesa de los panes que estaba al norte del lugar santo, representa que Cristo es la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 lo dice eso, la palabra, el verbo se hizo carne. Pero también el maná representa la palabra de Dios en forma escrita. Cristo le dijo a Satanás para revertir sus tentaciones: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo dice Mateo capítulo 4, versículo 4. Noten qué interesante. El maná lo aceptan tanto adventistas, católicos y protestantes, de que la palabra de Dios es el maná y que Cristo es el maná del cielo. Lo aceptan. Pero en el lugar santo estaba al sur el candelabro de oro de 7 brazos que daba luz. Eso representa que la iglesia debe de ser luz del mundo. En Apocalipsis el candelabro representa las 7 iglesias, la iglesia reflejando luz. Cristo es la luz del mundo
Pero cuando la iglesia tiene a Cristo en su corazón, la iglesia también será ¿qué? Luz del mundo. El candelabro de oro que estaba al sur del santuario, y de paso el sur representa en las profecías ateísmo, lugar de tinieblas. El candelabro de oro representa la testificación, que tenemos que ser luz a las naciones, tanto en testimonio como en palabras. Tenemos que predicar el evangelio y reflejar la luz de Cristo. ¿Saben de que eso lo aceptan también católicos, protestantes y adventistas, que tenemos que predicar el evangelio? Sí. Tanto católicos, protestantes y adventistas creemos de que nosotros, la iglesia, somos luz del mundo. Eso está reflejado en el candelabro de oro. Interesante. Al oriente del lugar santo estaba el altar del incienso. El altar del incienso representa las oraciones de los santos. Noten cómo dice Lucas. Se lo voy a demostrar para que vean de que el incienso o el altar del incienso representa cómo Cristo, a través de sus méritos, añade a las oraciones de los santos para que esas oraciones sean admitidas en el trono del Padre. O sea que no son nuestras oraciones las que valen, sino que es la oración de Cristo. A la oración de Cristo es que añadimos nosotros nuestras peticiones, pero son los méritos de Cristo los que valen. Pero quiero demostrarles en Lucas 1, versículo 7 y 8, lo que representa el altar del incienso en el lugar santo. Y noten cómo dice, versículo 8 de Lucas 1: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Jehová, según la orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a su costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer ¿qué? Incienso. O sea que estaba ¿a dónde? En el lugar santo del santuario. Y noten cómo dice, y lo que estaba haciendo la multitud afuera del templo, toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso, porque el incienso representa las oraciones. Noten cómo dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Apocalipsis 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo ¿qué? A las oraciones de ¿qué? De todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Se refiere al altar del incienso, el que estaba cerca del velo y del arca del pacto para llegar al segundo departamento del santuario que estaba dentro de la carpa, el lugar santísimo. Es interesante, hermano, que el altar del incienso representa la oración. ¿Saben que eso lo aceptan católicos y protestantes y adventistas? Lo importante que es que un cristiano ore y haga oraciones a Cristo. Aceptan que los cristianos debemos de orar. En eso estamos de acuerdo católicos, protestantes y adventistas. O sea que interesante. Aceptan las verdades contenidas en el lugar santo. Ellos admiten de que hay que estudiar la palabra de Dios, es el pan. Admiten que Cristo es el pan del cielo. Admiten que hay que predicar el evangelio, hay que testificar. Eso representa el candelabro de oro. Admiten que hay que orar, porque esa es la vida devocional de un cristiano: oración y estudio de la palabra y testificación. Inclusive los eruditos le llaman a eso el triángulo de la santificación, los tres elementos que encontramos en el lugar santo del santuario. Allí estamos de acuerdo, tanto con católicos, protestantes y aún adventistas. Creemos eso, que los cristianos deben de testificar, predicar el evangelio, orar y comer el pan, comerse a Cristo a través de su palabra, simbólicamente. Interesante, hermano. Ahora, aquí viene lo interesante, hermano.
y quiero que se concentren en lo que voy a decir, que esto es delicado. Las iglesias protestantes llegan en sus creencias hasta el lugar santo del santuario. Hasta allí tienen tope. Desconocen el camino que lleva hasta el lugar santísimo del santuario. Saben de que los adventistas estudiosos de las profecías daniélicas y apocalípticas reconocemos de que Cristo pasó del lugar santo del santuario al lugar santísimo del santuario en una etapa de la historia reflejado en Daniel 8:14, a los finales o al final de los 2300 días. Los adventistas exegetas de profecía apocalíptica y estudiosos de profecía profunda apocalíptica han llegado a la conclusión de que los 2300 tarde y mañana culminaron haciendo un cómputo profundo y exacto de fechas y eventos, que los 2300 días culminaron el 22 de octubre, en el otoño del 22 de octubre de 1844. Terminaron los 2300 días y en esa fecha Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo del santuario a oficiar su obra de juez y a iniciar su juicio, como dice Apocalipsis 14:7. Es interesante, hermanos, que en la historia la fecha de 1844 es tan importante para el pueblo adventista, porque esta es la evidencia que somos un pueblo del destino, porque nacimos en armonía a una profecía daniélica de los 2300 tardes y mañana. Un adventista que desconozca esto aún no es adventista genuino. Esto es lo que nos caracteriza de ser un pueblo peculiar y remanente, la doctrina del santuario. Es interesante, hermano, que en el lugar santísimo del santuario encontramos un mueble. En este departamento está contenida el arca del pacto. ¿Qué contenía o qué contiene el arca del pacto? Noten cómo dice Hebreos capítulo 9, versículo 3 al 5. Veamos qué es lo que hay dentro del arca del pacto. Digo lo que hay, porque en el cielo está el gran original. Ya lo vamos a ver, lo que dice Apocalipsis. Noten lo que dice Hebreos 9, versículo 3 y 5, para que veamos qué es lo que hay dentro del arca del pacto. El arca del pacto es un símbolo del trono de Dios en el lugar santísimo, el santuario. Y noten cómo dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo. Ahí estaba un incensario de oro. Un incensario era con que se hacía incienso en el lugar santísimo. Y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que había una urna de oro que contenía el maná, o sea, adentro, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Interesante, o sea que habían 3 cosas adentro del arca del pacto. Si el arca del pacto representa el trono de Dios, significa que estas 3 cosas son el fundamento del gobierno de Dios. Y saben de que estas 3 cosas que están dentro del arca del pacto son las 3 cosas que Babilonia no acepta. Y esto voy de preciso, porque esto es profundo, hermanos. Hermanos, saben de que en el cielo está el gran original, porque Moisés tomó una copia de una maqueta, de un tanit, en hebreo es una maqueta, una figura, un plano. A Juan, el profeta, se le permitió contemplar el lugar santísimo del santuario. Noten cómo dice Apocalipsis 11:19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. A Juan se le permitió contemplar, igual como a Ezequiel y a Isaías, el lugar santísimo del santuario, y Juan
en visión pudo divisar el arca del pacto, el trono de Dios. O sea que en el trono de Dios, en el gran original, están estos mismos utensilios: la vara de Aarón, el maná y las tablas del pacto. ¿Qué representa cada uno de estos utensilios? Les voy a explicar en una forma precisa para que ustedes puedan buscar los textos bíblicos y armonizar el tema si quieren estudiar más. Inclusive yo les puedo mandar más información. Si ustedes se comunican conmigo, les puedo mandar una gran vasta información que se van a quedar impactados de cómo la inspiración cuadra perfectamente y todo está armonizado perfectamente. El maná en el lugar santísimo representa a Cristo y su palabra, pero representa algo más. ¿Saben qué representa? ¿A dónde se dio maná por primera vez? En Éxodo 16. El maná representa cómo Dios quería cuidar la salud del pueblo de Israel en el desierto. No necesitaban carne comer. El maná era un suplemento alimenticio que cubría todas sus necesidades fisiológicas, tenía proteínas, minerales, etcétera, etcétera. El maná representa la reforma pro salud. Este mensaje que ha sido dado únicamente a la iglesia adventista de hacer uso de una buena alimentación a base de frutas, semillas y verduras para poder tener una salud longeva. Las iglesias protestantes rechazan este mensaje. Creen de que la iglesia adventista o los adventistas somos locos porque proclamamos un mensaje de salud basado en la Biblia. Y Dios ha dado un mensaje de salud a la iglesia, un mensaje para volver a la dieta edénica de base a frutas y semillas, porque las verduras se dieron después del diluvio, de comer verduras. Pero la dieta original fue semillas y frutas. Eso lo dice Génesis 1:29. Esto representa el maná en el lugar santísimo, la reforma pro salud, un mensaje de salud que Dios ha dado a la iglesia para que lo predique a toda la nación, tribu, lengua y pueblo. Enseñarle a la gente que la medicina, el médico de Dios está en una buena alimentación. El médico de Dios está en la naturaleza. Esto lo rechazan Babilonia. No lo aceptan. Y para no aceptarlo, empiezan a torcer versículos para hacer creer que la Biblia está apoyando que hay que comer comidas inmundas y que la comida no tiene nada que ver con salvación. La comida no es para salvación, la comida es para cuidar nuestra salud, para glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. La salud. Babilonia rechaza este mensaje porque no tiene conocimiento al lugar santísimo del santuario. No conoce el camino que lleva al lugar santísimo del santuario. Por lo tanto, Babilonia desconoce el mensaje de la reforma pro salud. Eso representa el maná. La vara de Aarón, ¿saben qué representa? La vara de Aarón representa el sacerdocio inmutable de Cristo. Que Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso lo dice Hebreos. Pero ¿qué más representa la vara de Aarón? Si usted lee en la Biblia, hermanos, la vara de Aarón era un palo seco. Y dice la Biblia que esa vara, por un milagro externo, reverdeció. Y Dios dijo a través de Moisés que de esa familia de Aarón iba a descender los sumos sacerdotes. Aunque Cristo no vino de la descendencia de Aarón, según Hebreos 7, versículo 11 al 18, porque el sacerdocio de Cristo es más inmutable, tenía que venir de un sacerdocio más superior, y vino según la orden de Melquisedec. Pero la vara de Aarón, ¿saben qué significa? Representa la no inmortalidad del alma, porque
la única forma de que alguien puede ser inmortal tiene que ser condicional y tiene que ser una inmortalidad derivada de Dios. El ser humano no es inmortal por naturaleza. La inmortalidad es condicional y derivada de Cristo. Eso representa la vara de Aarón, la no inmortalidad del alma. En otras palabras, la vara de Aarón en el lugar santísimo representa el estado de los muertos, que los muertos nada saben. Este es un mensaje que lo cree únicamente la iglesia adventista del séptimo día, que los muertos nada saben, están inconscientes hasta que Cristo venga y que el alma es mortal, no inmortal, como dice Babilonia. Eso representa la vara de Aarón. Y saben, hermano, que la mayoría de iglesias protestantes con la iglesia católica creen en la falsa doctrina del alma inmortal. Ya hemos explicado en muchas ocasiones, esa es una herejía y una malinterpretación del término alma, en hebreo nefesh y en griego suje. Hermanos, Babilonia desconoce y no acepta estas verdades porque no tienen conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo del santuario. El tercer elemento que estaba dentro del arca del pacto eran las tablas del pacto, que fueron puestas dentro del arca. Por eso es que el arca se le llamó el arca del pacto, porque adentro estaban las tablas del pacto. Así se le llamaban a los 10 mandamientos. Eso lo dice Deuteronomio 4:13, el pacto de Dios. ¿Saben algo muy interesante, hermano? Que Babilonia no acepta la ley de Dios, no acepta los 10 mandamientos. La mayoría de iglesias protestantes dicen de que la ley quedó abolida, o que fue para los judíos, o que Cristo vino a modificarla. Y saben algo muy interesante, hermano, la iglesia adventista fue levantada para exaltar estas verdades contenidas simbólicamente a través de estos utensilios. La ley de Dios es una de las doctrinas cardinales de la iglesia adventista, porque en ellas está también la verdad sabática, el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Si el gran original está en el cielo y Juan lo divisó en Apocalipsis 11:19, significa que aún está el sábado del cuarto mandamiento y no ha sido abolido, porque en el cielo está el gran original. Y saben algo muy interesante, hermano, el conflicto final será, y la persecución al remanente será por las verdades que el remanente defiende y que están contenidas en el lugar santísimo del santuario, dentro del arca del pacto. Y usted me va a decir, hermano, ¿cómo me lo demuestra? La guerra, el conflicto final tiene que ver con el lugar santísimo del santuario y con esas verdades contenidas en él. Si ustedes notan Apocalipsis 12:17, dice que el diablo le hace guerra a este remanente porque este remanente guarda los mandamientos de Dios. O sea que esta verdad tiene que ver con el lugar santísimo del santuario. Noten cómo dice Apocalipsis 12:17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la ascendencia de ella. Y dice, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. El testimonio de Jesús es el don de profecía, según Apocalipsis 19:8-9. A este remanente se le identifica en Apocalipsis 14, versículo 12, que son los mismos 144,000 del conflicto final, porque el contexto de eso lo dice Apocalipsis 14:1, está hablando de los 144,000. Y noten cómo dice el versículo 12: aquí está la perseverancia, en el griego es hupoponek, el aguante de los santos o la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Es interesante, hermanos, que en el mensaje contenido dentro del arca del pacto están contenidas todas las verdades que la iglesia adventista exalta, y esas verdades son verdad presente para esta época de la historia. O sea, la verdad presente tiene que ver con lo que está en el lugar santísimo del santuario. Es cierto que podemos predicar las otras verdades que están en el lugar santo, en el atrio y el campamento, pero esas verdades tienen sentido solamente que las unamos con las verdades que están en el lugar santísimo del santuario. Si usted predica del amor de Cristo,
Si usted predica de que en Cristo hay salvación, pero si ese mensaje no lo conecta con el lugar santísimo del santuario, está predicando un mensaje evangélico. Y saben, hermano, los adventistas que están predicando teología católica del pecado original y pecar hasta la venida de Cristo, es porque desconocen las verdades que están contenidas en el lugar santísimo del santuario. Porque según la Biblia y el Espíritu profecía, cuando Cristo salga del lugar santísimo y se cierre la puerta de la gracia, la iglesia habrá dejado de pecar. Pero los adventistas que están predicando pecado original es porque desconocen también estas verdades y llegan hasta el lugar santo del santuario. En el lugar santísimo encontramos todas las verdades que identifican al remanente del tiempo del fin. Inclusive los mensajes de los tres ángeles salen del trono de Dios, del arca del pacto, del lugar santísimo. En este departamento están contenidas todas las verdades que rechaza el catolicismo y el protestantismo apóstata. Verdades como el sábado, la ley de Dios, la reforma por salud, el juicio preadvenimiento, el estado de los muertos, el sacerdocio inmutable de Cristo, la segunda venida de Cristo, no rapto secreto, el evangelio eterno y la no inmortalidad del alma, la caída de Babilonia, el sello de Dios que tiene que ver con la verdad sabática, la marca de la bestia. Por esta razón Babilonia ha caído, porque rechaza estas verdades contenidas en el lugar santísimo, el santuario. Por lo tanto, están adorando a Dios donde no está. Y quiero decirles algo muy importante, hermano. Voy a leerles una cita poderosa de Elena de White, que captó esto, cómo Satanás iba a tener engañado al cristianismo apóstata con una influencia impía. Elena de White se le presentó exactamente lo que pasó en el año de 1844, cuando culminaron los 2300 tarde y mañana. A ella se le presentó simbólicamente cómo Satanás se aprovecharía de eso para tener engañado en tinieblas al protestantismo apóstata y al catolicismo romano con sus falsas doctrinas. Y noten cómo dice ella, hablando sobre lo que pasó al final de los 2300 días. Esta cita está en Primeros Escritos, página 55. Noten cómo dice: vi al Padre levantarse del trono. Y quiero decirles, hermano, que lo que está diciendo Elena de White está hablando de esto, para que vean de que lo que dice esta mujer no es porque se lo sacó de la manga de la camisa. Esto tuvo que ser inspirado. Y saben, hermano, yo algunas veces me pongo a pensar, esta mujer que no tenía ni estudios, segundo grado de primaria estudió, no era estudiada, ¿cómo esta mujer tenía tanta profundidad teológica? Solamente tuvo que ser la providencia divina que le dio esta sabiduría. Es imposible, hermano. Yo me da risa de la gente ignorante que la critica sin leer lo profundo que es ella en teología. Ella está comentando Daniel capítulo 7, porque en Daniel se revela cómo Cristo iba a empezar su obra de juicio en el santuario y cómo iba a pasar del lugar santo al lugar santísimo del santuario en el cielo. Noten cómo dice Daniel 7, versículo 9 al 10. Vamos a leer esta cita y después vamos a leer la cita de Elena de White para que vean cómo armoniza. Y noten cómo dice Daniel 7, versículo 9 al 10. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea que estos tronos se pusieron, no estaban allí. De algún lugar vinieron y se pusieron allí. Fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, su vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y fuego ardiente las ruedas del mismo. Esto es el arca del pacto, porque el arca del pacto, según Ezequiel, que también vio la visión, tenía ruedas, símbolo de los ángeles celestiales en profecía. Las ruedas del arca del pacto son los ángeles que escoltan el arca, el trono de Dios. Y note cómo dice, y un río de fuego procedía delante de él. Estos son los ángeles, el fuego.
Miles de miles le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros que fueron abiertos. Ahora, noten cómo dice el versículo 13 y 14. Noten cómo dice: miraba yo en visión de la noche con las nubes del cielo que venían como uno de un hijo de hombre. O sea, no estaba allí el hijo del hombre, sino que venía en las nubes del cielo. Eran ángeles que lo venían escoltando. O sea, esto es una evidencia que Cristo estaba en el lugar santo y ángeles lo escoltaron al lugar santísimo, donde se habían puesto los tronos para iniciar su obra de juicio, porque los libros se abren. Hermanos, esto es emocionante estudiar estas profecías. Hasta se me olvida el tiempo. Y noten cómo dice: y vino hasta el anciano de días y se le hicieron acercarse delante de él. Y se le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino es uno que nunca será destruido. Esto es lo que pasa en el juicio, cuando inicia el juicio, preadvenimiento, que es lo mismo que menciona el mensaje del primer ángel. La hora de su juicio ha llegado, es un auristo. Es interesante, hermanos, que ahora Elena de White comenta sobre esta visión que Daniel ve. Ahora, vamos a leer la cita textualmente para que veamos cómo Elena de White presenta lo que pasó aquí en esta tierra en el año de 1844 y cómo hubo un remanente fiel que siguió a Cristo por la fe del lugar santísimo y una multitud indiferente que rechazó este mensaje. Dios la miró indiferente porque ellos habían visto este mensaje indiferente también. Y noten cómo dice, esta cita está en Primeros Escritos, página 55, como les dije: vi al Padre levantarse del trono y en un carro de llamas entró al lugar santísimo, al interior del velo, y se sentó. Entonces Jesús se levantó del trono y la mayoría de los que estaban posternados se levantó con él. No vi un solo rayo de luz para pasar de Jesús a la multitud indiferente después que se levantó. Y esa multitud fue dejada en perfectas tinieblas. Los que se levantaron cuando se levantó Jesús tenían los ojos fijos en él mientras se alejaba del trono y lo conducía a un trecho. Alzó entonces su brazo derecho y oímos su hermosa voz decir: aguardad aquí, voy a mi Padre para recibir el reino. Mantened vuestras vestiduras inmaculadas y dentro de poco volveré de las bodas y os recibiré a mí mismo. Ya vimos que las bodas del Cordero son cuando Cristo se cambia de vestiduras sacerdotales y se pone las vestiduras reales. Esa es la boda del Cordero. Y noten cómo dice la siguiente cita: después de eso, un carro de nubes, cuyas ruedas eran como llamas de fuego, llegó rodeado de ángeles a donde estaba Jesús. Él entró en el carro y fue llevado al lugar santísimo, donde el Padre estaba sentado. Está describiendo lo que pasó en Daniel 7, 9 y 10, 13 y 14. Allí contemplé a Jesús, el gran sumo sacerdote, de pie delante del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y una granada. Esto era como se vestían los sumos sacerdotes en el santuario. Luego otra campana y otra granada. Los que se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia el lugar santísimo y rogaban al Padre, diciendo: Padre mío, danos tu Espíritu. Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo, y en ese aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Y noten cómo termina la cita: me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada delante del trono y que sabían que Jesús lo había dejado. Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas hacia el trono y orar: Padre, danos tu Espíritu. Y ahora noten qué es lo que hacía Satanás. Satanás soplaba entonces sobre ella una influencia impía, y en ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, arrastrarla hacia atrás y reducirla y seducir a los hijos de Dios. Tremenda cita. Les voy a explicar qué significa esta cita que les acabo de leer. Babilonia, en el mensaje del tercer ángel, representa al protestantismo apóstata que cayó
por rechazar el mensaje del primer ángel en 1844, porque el catolicismo romano ya había caído en el siglo II y en el siglo IV, cuando la iglesia se mezcló con el paganismo. Cuando la Biblia dice en el mensaje del segundo ángel ha caído Babilonia, se refiere a las iglesias caídas que rechazaron el mensaje del primer ángel en boca del movimiento milerita en 1844. Esa gente que rechazó el mensaje de la hora de su juicio llegado, se quedaron adorando a Dios donde no estaba. Simbólicamente, Elena de White representa cómo Satanás se aprovechó de esa tiniebla, de esta gente que se quedó adorando a Dios donde no estaba, en el lugar santo, simbólicamente. No es que Satanás está en el trono allá en el cielo, porque algunos detractores de Elena de White han usado esta visión para decir de que en el lugar allá en el cielo está Satanás en algún trono. Y Elena de White está describiendo en visión la experiencia que pasaron los mileritas y cómo las muchedumbres que rechazaron este mensaje que se convirtieron en Babilonia. Y al rechazar este mensaje no tuvieron conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo. Por eso es que se convirtieron en Babilonia. Babilonia es Babilonia porque rechaza las verdades contenidas en el lugar santísimo del santuario. Aquí vemos de que dice que Satanás soplaba entonces sobre ellos una influencia impía. Hermanos, es terrible. El protestantismo apóstata, todos estos milagros que hacen, don de lenguas y falsos milagros, es fruto del poder de Satanás y de la influencia impía de Satanás, no son milagros de Dios. Todos esos campañas que hacen de milagros, todos esos grandes shows y celebraciones que hacen, son una influencia impía de Satanás para mantener a estos sistemas engañados en las tinieblas, para que no conozcan las verdades que están contenidas en el lugar santísimo del santuario, y que Dios ha comisionado a la iglesia adventista para que estas verdades las predique a toda nación, tribu, lengua y pueblo. O sea, que Babilonia ha caído porque rechazó el mensaje del primer ángel, y al rechazarlo no tenía conocimiento al camino que lleva al lugar santísimo, al santuario, y desde 1844 Babilonia ha caído, refiriéndose al protestantismo apóstata. Hermanos, es terrible. ¿Por qué razón Babilonia ha caído? Porque rechazó el mensaje de la hora de su juicio llegado, y eso la llevó a que rechazara los mensajes del segundo y el tercero. Hermanos, Dios les bendiga. Este estudio es muy profundo, pero yo sé que ustedes han captado el mensaje. ¿Por qué Babilonia ha caído y no conoce estas verdades que el pueblo remanente predica hoy y que están contenidas en el lugar santísimo, el santuario? Hermanos, prediquemos estos mensajes. Por eso es que Satanás quiere que la iglesia adventista opaque estos mensajes que tienen que ver con verdad presente, y que no los predique, y que estemos predicando un mensaje netamente evangélico. La iglesia adventista ha sido llamada para predicar las verdades contenidas en el lugar santísimo. Esto es la verdad presente para esta etapa de la historia. Dios les bendiga, hermano, y que Dios tenga misericordia en nosotros. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias por estas profecías profundas, gracias por conocer el santuario. Bendice a las personas que van a escuchar este tema, puedan entenderlo y puedan quedar claros sobre este tema. Gracias, Señor, por tus bendiciones y por tu conocimiento. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Mandamos un saludo a todos nuestros hermanos y los invitamos a que se suscriban al canal y puedan compartir este material y puedan apoyar el ministerio con sus oraciones. Hermanos, apoyemos, oremos por estos mensajes, porque muchas personas van a conocer este mensaje y se van a salvar. Dios les bendiga, hermano, y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.